Bienvenidos a Diálogo Estudiantil, el podcast que explora el apasionante mundo de la investigación y la ingeniería. Descubre las últimas tendencias, desafíos y avances que dan forma a nuestro futuro. Únete a nosotros en esta emocionante conversación. Diálogo Estudiantil. Muy buenas noches a todos. El día de hoy nos encontramos continuando lo que es el ciclo de entrevistas del, eh, relacionadas con energías renovables. Esto lo estamos realizando en conjunto con el CEBEN, que es el Centro Boliviano de Energías Renovables. Y bueno, el día de hoy no me encuentro solo. El día de hoy me encuentro con el ingeniero Eduardo Moscoso, quien es ingeniero eléctrico de profesión, con mención en sistemas de potencia, titulado en la Universidad Mayor de San Simón. Además es docente también en la Universidad Privada Cosmos en Cochabamba. Él actualmente se encuentra trabajando en lo que es el centro solar, que es una de las áreas que existe en el Centro Boliviano de Energías Renovables. Y bueno, es a partir de esto que vamos a hablar el día de hoy, básicamente de la energía solar y bueno, todas las demás características que tiene la misma, ¿no? Bueno, sin más que decir, adelante ingeniero. Muy buenas noches, Celso. Un gusto para mí poder estar acá presente el día de hoy y también saludar a todas las personas que nos escuchan. Es importante que se realice este tipo de actividades, ¿no? Para poder dar a conocer un poco más sobre el área de energías renovables, sobre todo sabiendo que es un área que está empezando a empujar bastante a nivel nacional. Muy bien, bueno, el trabajo que nosotros realizamos como Centro Boliviano de Energías Renovables está actualmente ocupando distintas áreas de investigaciones. Manejamos desde biomasa, manejamos temas de hidrógeno verde, manejamos temas de energía eólica, pero particularmente el trabajo que hemos realizado desde el Centro Solar ha sido netamente trabajo a través de investigación, sobre todo en cuanto a estudios de mercado de la cantidad de usuarios que nosotros tenemos a nivel Cochabamba y La Paz, sobre todo, que son los dos departamentos en los cuales hemos centrado este último año nuestros estudios, para ver cuántos usuarios cuentan con instalaciones fotovoltaicas que puedan justamente colaborar con la reducción de su factura de electricidad. Es bien sabido de que acá en Bolivia nosotros tenemos la normativa, bueno, el decreto supremo en realidad 4477 de generación distribuida, el cual ha estado marcado desde el año pasado, precisamente desde julio, y ya con algunas correcciones que han sido realizadas el mes de septiembre. En este se le da la oportunidad al usuario de poder tener justamente la generación de electricidad cerca del consumo. Ese es el concepto de generación distribuida y acercar lo más posible los puntos de generación de electricidad a los puntos de consumo. Y en este caso, con la generación distribuida, se busca justamente realizar estas instalaciones a través del uso de paneles fotovoltaicos. Como ustedes saben, los paneles fotovoltaicos son estos dispositivos electrónicos que nos permiten aprovechar la energía solar, los rayos del sol, para convertirlos en energía eléctrica. Entonces, los esfuerzos del Centro Boliviano de Energías Renovables estos últimos meses han estado centrados más que todo en poder saber o hacer un relevamiento quizás de cuántos usuarios tenemos que cuentan ya con esta energía fotovoltaica antes de este decreto supremo, porque ahora ya también tenemos nuevos datos a través de la colaboración de la AETN, en la que desde que se ha lanzado, por ejemplo, aquí en Cochabamba, desde que se ha lanzado el decreto supremo 4477, existen menos de 20 usuarios que han realizado su inscripción a esta generación distribuida. Y, por ejemplo, un dato que ellos esperan tener para 2025 es de que ya hayan por lo menos unos 300 usuarios conectados. Una de las partes más importantes justamente de este decreto supremo es el hecho de que el usuario puede reducir en un gran porcentaje el valor de su factura eléctrica mensual.
Es decir, que a través del uso de paneles fotovoltaicos, estos usuarios puedan inyectar energía a la red de distribución. La red de distribución, como la conocemos aquí en Cochabamba, a través de la empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba, ELFEC, y en La Paz con lo que es de La Paz, ¿no? Entonces, lo que se busca es de que estos usuarios conecten estos equipos tanto para consumo propio y que los excedentes de esa generación de electricidad sean inyectados justamente a la red de distribución. Y es a través de esta inyección a la red de distribución, y tal como indica el decreto supremo, que bueno, que la empresa eléctrica le hace una retribución económica al usuario, el cual va a justamente ver reflejada esa retribución cada mes en la reducción del costo de su factura eléctrica mensual. Entonces, tomando en cuenta estos datos, nosotros hemos querido hacer también un estudio de mercado con respecto a la intención que tenían los usuarios de poder justamente instalar esta tecnología en sus hogares. El primer estudio que hemos realizado se ha hecho el año pasado en la ciudad de Cochabamba, justamente a partir del mes de septiembre, en específicamente Cercado. Y aparte de Cercado, específicamente en el centro de la ciudad, justamente lo que corresponde a la alcaldía de Cercado. Es a través de este estudio que nosotros hemos podido evidenciar de que existe una gran intención de la población en poder contar con este tipo de tecnología, porque a ellos les parece bastante novedoso, pero sobre todo lo que les parece más interesante es esta posibilidad que tienen de poder reducir su factura eléctrica cada mes. Pero evidentemente también nos hemos encontrado con bastantes inconvenientes, sobre todo con el tema de los costos. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, de que el decreto supremo y a través de justamente la generación distribuida, el usuario no puede reducir al 100% su factura. Solo puede llegar a reducir hasta un 40% más o menos del total de su consumo eléctrico. Entonces eso también justamente puede llegar a ser quizás uno de los más grandes problemas con respecto a poder amortizar la inversión inicial que se tiene con este tipo de tecnología. También hemos tenido bastantes acercamientos con entidades financieras, con el Banco de Desarrollo, por ejemplo, el Banco Sol también, que tienen líneas de préstamos verdes, como ellos los denominan. Son préstamos que se realizan a sola firma, en la cual un usuario puede optar por tener este préstamo para poder realizar la instalación de paneles fotovoltaicos, ¿no? Entonces hemos intentado manejar justamente esa intención y estamos también generando de a poco proyectos que puedan permitir que la población cuente con esta tecnología y también de la mano, ¿no?, de la banca a nivel nacional, que hay que tomar en cuenta que el ingreso de este tipo de tecnologías colabora directamente con el proceso de transición de la matriz energética nacional. Sabemos muy bien que históricamente la generación de electricidad en Bolivia siempre ha estado dominada por el uso de centrales térmicas, ¿no? Centrales térmicas que usan como combustible el gas natural. Y si bien el gas natural es un gas que genera contaminación, pero no genera tanta contaminación comparada con quizás otro tipo de centrales, por ejemplo, como las centrales de carbón que hay en Estados Unidos o que hay en ciertos países de Europa, incluso que hay en China, que actualmente existen bastantes centrales de carbón en China que están funcionales y que son un foco de contaminación extremadamente grande a nivel continental para cada uno de estos países, ¿no? Reiterando, si bien este combustible en verdad no genera tanta contaminación, sí genera su foco de contaminación, ¿no? Es por eso que justamente desde el gobierno central en los últimos años se ha estado intentando realizar esta transición energética de la mano justamente de las empresas eléctricas nacionales, ¿no? Hemos visto el ingreso y también estamos viendo en la actualidad la construcción de muchas represas para centrales
hidroeléctricas. Podemos nombrar distintos proyectos que se encuentran en este momento en camino, ¿no? Y esta transición energética justamente también va a venir de la mano con la introducción de centrales de energías renovables a nivel nacional. Tenemos en la actualidad, por ejemplo, centrales eólicas aquí en Colpana, también las tenemos algunas en Santa Cruz, y evidentemente creo que el proyecto estrella, por así decirlo, de energías renovables en los últimos años es sin duda alguna la central fotovoltaica de Oruro. Entonces, que el usuario pueda quizás generarle una reducción en la generación, por ejemplo, con energía eh, a través del uso de gas natural y que el usuario pueda justamente colaborar con las empresas eléctricas nacionales, contando con ciertos paneles en sus casas para poder realizar esta reducción, puede llegar a ser bastante importante de cara a esta transición energética. Pero también nosotros hemos visto ciertos inconvenientes en este aspecto. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que también el gobierno central colabora bastante con el tema de la reducción de los costos reales, ¿no? De la generación eléctrica y del costo que se le cobra como tal al usuario a través de las empresas distribuidoras. Hay que tomar en cuenta de que el gobierno financia gran parte de la distribución de gas natural para el uso domiciliario y también gran parte de la electricidad que los usuarios reciben día a día, ¿no? Entonces, también nosotros hemos encontrado ahí un punto que es importante tocarlo de cara al futuro, justamente con las empresas eléctricas, con la autoridad de fiscalización de electricidad y también justamente con el ministerio, ¿no? De que si es que realmente esta idea de poder presentar una generación distribuida a nivel nacional no va a ir en contra de esa política que tiene el Estado de poder subvencionar justamente el acceso a este tipo de servicios, ¿no? Hemos encontrado ahí un gran problema que si bien no creemos que se vaya a tocar en un futuro inmediato, sí creemos que va a ser muy importante de cada aquí a los próximos 5 años. En especial tomando en cuenta, por ejemplo, de que, sin ir más lejos, los números que ya se habían mencionado anteriormente por parte de la AETN, que se espera que el 2025 Cochabamba tenga alrededor de 300 usuarios que estén conectados a través de la generación distribuida, ya estaríamos hablando de números muy superiores a los menores de 20 que tenemos en este momento, ¿no? Entonces ya va a llegar a ser quizás de aquí a unos 5 o 10 años, si es que realmente el gobierno y la AETN mejoran un poquito justamente las tasas de reducción del costo de la factura mensual cada mes para los usuarios a través del decreto supremo, en el que en verdad nos vamos a encontrar una situación en la que el usuario va a tener una gran libertad de poder generar electricidad en sus hogares para autoconsumo y también para poder inyectar a la red de distribución, ¿no? Es exactamente lo mismo que hemos nosotros replicado en la ciudad de La Paz, el mismo estudio que se ha replicado también en el departamento principal de nuestro país, en el occidente, ¿no? Hemos replicado exactamente los mismos parámetros que hemos realizado en el estudio de Cochabamba y hemos encontrado de que La Paz, por ejemplo, tenía un número casi el triple de usuarios que ya tenían este tipo de tecnología aquí en Cochabamba. Y que también hemos encontrado, de hecho, un interés bastante importante de la población de poder contar con este tipo de tecnología. Entonces, nosotros justamente a raíz de estos estudios y a raíz de los contactos que hemos tenido también con usuarios, con gobiernos departamentales, también hemos tenido cierto contacto con el gobierno central, nosotros estamos intentando generar proyectos, no necesariamente con generación distribuida, pero sí es un punto muy importante que nosotros estamos manejando en este momento. También el de poder generar proyectos que puedan colaborar con ciertas comunidades que están un poco alejadas de la ciudad, ¿no? Un punto importante de la generación distribuida es que justamente el usuario tiene que estar conectado a la red de distribución.
pero también hay que tomar en cuenta de que existen muchas comunidades alejadas, muchos pueblos que no tienen acceso a la red de distribución de electricidad, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos de energía fotovoltaica es extremadamente importante para ellos porque no necesitan, bueno, la empresa eléctrica no necesita hacer un tendido de línea de distribución, un tendido de red de distribución que sea muy alejado de la ciudad como tal, sobre todo porque llega a ser bastante caro y justamente por cubrir distancias largas existe una caída de tensión bastante notoria, ¿no? Y esta caída de tensión justamente le puede generar un inconveniente grande, no solo a la empresa, sino también al usuario que podría conectarse al final de esta línea, al final de esta red. Entonces, el ingresarnos con proyectos de energía renovable, sobre todo con paneles fotovoltaicos en estas comunidades, permite que es justamente esta población que se encuentra alejada de las ciudades pueda tener acceso a la energía renovable. Y justamente les brinda muchísimas oportunidades a nivel laboral, a nivel también de mejora de su calidad de vida, sobre todo. Hemos visto proyectos muy importantes, sobre todo, por ejemplo, con el bombeo solar, de que existen comunidades que tienen ya instalados estos paneles fotovoltaicos justamente para que ellos puedan accionar bombas de agua para utilizarlas para riego o incluso para el consumo mismo, ¿no? De las comunidades con agua que si bien no es potable, pero que sí puede llegar a colaborarlos en temas de un poco de higiene quizás. Entonces, nosotros estamos muy metidos en este tema de no solo generar estas líneas de investigación para ver si es que realmente la población está interesada en contar con estos servicios, sino también por el hecho de generar estos proyectos que, que son sobre todo de una índole social, ¿no? De poder colaborar también con el progreso de estas comunidades, el progreso de estos pequeños pueblos que están un poco aislados y que también para nosotros significa colaborar con el progreso energético de nuestro país. El progreso energético de nuestro país no solo viene de la mano de las grandes instalaciones, de las grandes generadoras, de las grandes subestaciones, de las grandes líneas de transmisión, sino también viene de la mano de poder colaborar con con estas pequeñas comunidades, ¿no? Es un gran alivio, por ejemplo, para las empresas eléctricas saber de que existen ya comunidades que cuentan con esa tecnología porque saben muy bien de que lo único que tienen que hacer es ir monitoreando constantemente para ver que las instalaciones que ellos ya tienen se encuentren bien realizadas, ¿no? Y que justamente sus equipos y también las personas que los usan estén sanos y salvos, por así decirlo. Hay que verificar también el tema de la seguridad, entonces eso resulta mucho más fácil para ellos que, por ejemplo, estar jalando, justamente como se había mencionado, la red de distribución a estas distancias, ¿no? Nosotros justamente ya para este segundo semestre del año estamos planificando nuevos proyectos, estamos también analizando replicar este tipo de estudios en otros departamentos para también poder generar oportunidades, ya sea como realizar nuevas instalaciones o quizás también para poder recabar información que nosotros justamente estamos haciendo eso, recabar información para poder transmitirla futuras mesas de trabajo tanto con las empresas eléctricas como también con la AETN, con la Autoridad de Fiscalización de Tecnología Nuclear y Electricidad, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos conviene para poder justamente conversar sobre estos pequeños huecos que nosotros hemos encontrado en la normativa y quizás empezar a conversar con esos problemas que nosotros creemos que vamos a necesitar sí o sí discutir en un futuro. Es importante tomar en cuenta todas las realidades. Es inevitable reconocer de que Bolivia en su gran diversidad, cada departamento tiene diferentes situaciones, cada departamento tiene diferentes posibilidades, ¿no? Nosotros ya hemos manejado dos de los tres departamentos del eje troncal boliviano y estamos justamente considerando extender un poco estos estudios de mercado hacia uno de los departamentos más importantes de nuestro país, ¿no? Como es Santa Cruz en este momento, justamente
con las nuevas industrias que están apareciendo, con el gran progreso que está teniendo este departamento y así justamente completar los estudios en los tres departamentos que, como repito, son el eje troncal de Bolivia. Entonces, también estamos viendo la posibilidad de poder realizar o replicar estos estudios en la ciudad de Oruro. Tenemos bastantes personas, bastantes profesionales en Oruro que nos están colaborando en los distintos proyectos y creemos también de que Oruro ya una vez que hemos visto de que ha ingresado esta gran central fotovoltaica, también estoy 100% seguro que la población de Oruro va a estar interesada, ¿no? Entonces nosotros vamos a realizar estos estudios y vamos a ver cuáles son las posibilidades que podemos obtener, ya sea de poder generar proyectos o la de simplemente recabar información para poder mejorar toda la normativa con la que nos encontramos en este momento a nivel nacional. Si tienes alguna pregunta, Celso, estoy más que dispuesto a responderlas. Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, sin duda es un tema bastante amplio el que estamos viendo hoy. A ver, una consulta. ¿Qué incidencia, tú mencionabas en un momento que se tiene, digamos, paneles fotovoltaicos en ciertos hogares, ¿no? Entonces me gustaría saber qué incidencia tiene la altura, porque sabemos que La Paz se encuentra a mayor altura que Cochabamba. ¿Qué incidencia tiene esta altura en los paneles fotovoltaicos? Esa es una excelente pregunta, Celso. Justamente en cuanto a tema de paneles fotovoltaicos, todo el occidente del país está muy privilegiado, ¿no? Sobre todo porque el tema de la altura incide bastante en el tema de la irradiancia. Tenemos niveles mucho más altos, entonces los paneles fotovoltaicos pueden llegar a aprovechar mucho más justamente esta mayor cantidad de irradiancia que tienen esas zonas. Entonces, ciudades como La Paz, ciudades como El Alto son ideales justamente para poder realizar este tipo de instalaciones. Ah, ok. Ah, ok, interesante. La segunda consulta. Eh, También me mencionaste que se han hecho estudios sobre los costos de esto y bueno, me surge la curiosidad, ¿cuál es el costo aproximado de estos paneles y digamos, qué es lo que determina, digamos, el precio de estos paneles fotovoltaicos? Bueno, el precio va a estar determinado sobre todo por la procedencia del panel como tal, ¿no? Existen diferentes empresas que realizan importación de este tipo de equipos a nivel nacional. Sobre todo va a depender de la procedencia del país del que tú estás realizando la compra. También va a tener que ver mucho el tamaño del panel. Y también, sobre todo, va a tener que ver con el tema de los otros equipos. Hay que tomar en cuenta de que los paneles fotovoltaicos no van solos. Tienen que tener una amplia red de equipos que justamente las empresas distribuidoras, que son las que realizan el control de este tipo de instalaciones, te piden como requerimientos mínimos para poder realizarlas, justamente con el tema de generación distribuida. Estamos hablando de medidores bidireccionales justamente para poder conectarte con la red de distribución. También tenemos que verificar el tema de los inversores, que es quizás el dispositivo más caro de toda la instalación. En el caso de que, por ejemplo, no se realice una instalación de generación distribuida, hay que tomar en cuenta también un costo adicional, que es el costo de las baterías. Hay que tomar en cuenta un costo de las protecciones que se deben instalar, ya sean relés termomagnéticos, como también en algunos casos, pero ya no se ve mucho tema de fusibles, pero ahora más que todo se ven termomagnéticos justamente para proteger los equipos y también proteger al usuario, ¿no? Entonces, y también un punto muy importante va a ser cuántos paneles quieres instalar, ¿no? Evidentemente hay hogares o hay instituciones que van a consumir mucho más que otros usuarios, entonces a ellos les va a convenir invertir un poco más justamente para poder contar con más paneles solares. Pero, por ejemplo, una persona común y corriente que vive quizás en una pequeña casa con tres personas y que no tienen un consumo que vaya más allá de un pago eléctrico, de un pago de la factura eléctrica que no sobrepase quizás los 150 bolivianos al mes, no debería necesitar más de dos o tres paneles solares, ¿no?
comparado, por ejemplo, con una familia mucho más amplia o quizás que tengan más posibilidades, ¿no? Que tengan acceso a diferentes dispositivos electrónicos y que quizás su factura se eleve al triple de lo que te estaba mencionando antes, entonces ya se necesitaría, si es que realmente quieren ver una gran diferencia, ¿no? En la reducción de su factura, ver la posibilidad de instalar paneles mucho más, bueno, un mayor número de paneles, ¿no? Entonces eso también va a incrementar un poco el costo. Y también hay que tomar en cuenta las características diferentes de los hogares en los cuales se van a instalar. Por ejemplo, si es que estos hogares no tienen un acceso de un techo que esté orientado hacia el norte, porque ese es un punto muy importante. Nosotros al encontrarnos en el hemisferio sur, debemos orientar nuestros paneles fotovoltaicos hacia el norte, cosa que, por ejemplo, al contrario de Europa o de Estados Unidos, que se encuentran en el hemisferio norte, tienen que orientar sus paneles al sur, eso también justamente puede incrementar un poco el costo en cuanto a tema de poder realizar las estructuras necesarias en caso de que no se tenga una inclinación a través de un techo o algo para poder justamente poner estos paneles. Porque sí, es, es también importante tomar en cuenta de que estos paneles deben tener una inclinación específica. Nosotros tenemos un dato de la inclinación en Bolivia y este grado de inclinación va a variar de acuerdo a la posición geográfica justamente, ¿no? Mientras estés más cerca del Ecuador, tu, tu grado de inclinación va a variar. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos aspectos, pero estamos hablando quizás de una instalación pequeña en un hogar de quizás unos $2,000, por ejemplo. Mm, Pero como te digo, es una instalación que ya te va a generar una reducción en la factura desde el primer mes y que justamente esto puede llegar a amortizarse bastante bien con el transcurso de los años. claro. Mm, gracias, ingeniero. Bueno, a la última pregunta. Eh, Hoy en día nos encontramos en una época donde las temperaturas cada vez son más altas, ¿no? Esto ya debido a diversos factores como el calentamiento global. ¿Este aumento de la temperatura tiene alguna incidencia dentro de los paneles fotovoltaicos? Bueno, hay que tomar en cuenta de que como tal en los paneles fotovoltaicos este incremento de la temperatura es importante tomar en cuenta de que si bien hace más calor, muchas veces no es precisamente por el hecho de que existe una mayor irradiancia solar. Por ejemplo, en Santa Cruz tenemos una temperatura ambiental mucho más elevada, ¿no? Claro. Pero no tenemos un valor de irradiancia tan alto comparado con lo que es La Paz o también Oruro y Potosí. Entonces, realmente como tal, el valor de irradiancia no va a cambiar. Ah, ok. Muchas gracias, ingeniero. Sí, se surgen esas preguntas. Bueno, podría estar preguntándole todo el rato, pero no tenemos mucho tiempo. Bueno, ingeniero, muchas gracias por la participación en esta entrevista. Siempre vamos a estar con esta curiosidad, ¿no? Respecto a este tipo de energías y bueno, que sin duda son ahora el presente, ¿no? Ya no son solamente el futuro, sino son el presente para ya trabajar con este tipo de energías, ¿no? Bueno, ingeniero, agradezco mucho su participación en estos diálogos y bueno, será hasta otra oportunidad. Gracias, ingeniero. Muchas gracias a ti, Celso, y a todas las personas que están involucradas en este proyecto, que es muy importante. Te agradecemos el espacio y cuando ustedes así lo necesiten, nosotros vamos a estar dispuestos a colaborarlos como Centro Boliviano de Energías Renovables. Súper, muchas gracias, ingeniero. Y bien, con esto estaríamos dando final a la semana de entrevistas que lo ha hecho la SOSEICAP en conjunto con el Centro Boliviano de Energías Renovables, el CEBER. Estamos muy felices de haber trabajado codo a codo con estos profesionales que
se encuentran en diferentes áreas. A lo largo de la semana vimos áreas como la energía eólica, energía hidroeléctrica, energía a partir de biomasa, el fenómeno de la movilidad sostenible, la energía a partir de hidrógeno verde, la energía solar. Y como pueden ver, es un tema bastante extenso. Es necesario que se haga siempre la socialización de este tipo de energías, ya que por lo general el desconocimiento de esto hace que no se puedan implementar en nuestro país, ¿no? Bien, estamos muy agradecidos por el apoyo de ustedes, por haber sido parte de esta semana de entrevistas y como siempre, nos seguiremos viendo en los canales de difusión correspondientes. Un saludo a toda la comunidad estudiantil. Hasta luego. Y con esto llegamos al final de otro apasionante episodio de Diálogo Estudiantil. Esperamos que hayas disfrutado de esta fascinante conversación sobre investigación e ingeniería. Recuerda que la curiosidad no tiene límites y siempre hay más por descubrir. Si deseas estar al tanto de nuestras próximas entrevistas, temas de interés y contenido exclusivo, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Soseicap, donde compartimos noticias, eventos y enlaces útiles para los entusiastas de la investigación y la ingeniería. Búscanos en Spotify como Soseicat Podcast para escuchar nuestros episodios completos y no olvides visitar nuestro canal de YouTube donde tenemos videos relacionados con ingeniería. Nos vemos en nuestras redes y en futuros episodios de Diálogo Estudiantil. Mantén viva la pasión por el conocimiento y la investigación. Hasta la próxima.